Va a pasar todo muy bien. Vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones adversas, pero así es en el cristianismo. Entonces, ellos están allí presos y de pronto llega un terremoto, sucede un terremoto. Las puertas se abren, las cadenas, los cerrojos, el cepo, todo se cae y todos ya no tienen impedimento para huir, puesto que las puertas están abiertas. Pero un terremoto siempre es algo impresionante, ¿verdad? Es algo que provoca miedo, ¿verdad? En una ocasión estuvimos en un temblor en la Ciudad de México, viviendo en ese lugar por un tiempo, y estábamos en un edificio de 20 pisos, vivíamos nosotros en el piso número 5, y oír las varillas que se están moviendo y están tallándose una con otra, y crujiendo y moviéndose el edificio, oscilando, ¿verdad? Es para causar miedo, ¿verdad? Entonces esta gente tuvo miedo, pero el carcelero cree que han huido y se va a matar, puesto que él era el responsable por la estancia de aquellos prisioneros que tenía bajo su custodia. Pero Pablo y Silas le gritan y le dicen: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y él viene corriendo con ellos y les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Bueno, se me olvidó mencionar que cuando Pablo y Silas están allí en el cepo y en la cárcel o en el calabozo de más adentro, ellos están cantando himnos al Señor. Y es probable también que estén hablando no es probable, sino que estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estaban hablando del Evangelio, estaban hablando de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Él, y que todo eso lo hizo para salvar al mundo. De ahí la pregunta de este hombre: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Bueno, la respuesta es: hay que hacer la voluntad de Dios. Ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ese creer implica no solamente tenerlo en nuestra mente, ¿verdad? Un conocimiento más, sino que hay que actuar, ¿verdad? Y actuar significa hay que obedecer lo que el Señor Jesucristo dice. Y es seguro que Pablo y Silas estuvieron hablando de la salvación del hombre y cómo podían obtenerla. Y esto a oídos de este carcelero, oírlos cómo se encuentran allí en el cepo, ¿verdad? Sus pies están seguros, ¿verdad? No pueden mover los pies porque están atrapados en esa madera, pero están hablando del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En una ocasión al Señor Jesucristo le preguntaron los judíos, después de exhortarlos y decirles: ustedes no me buscan por los milagros que han visto que he hecho, sino que me buscan porque se saciaron sus estómagos de alimento. Y ellos le preguntan: ¿cuál es la obra de Dios que quieres que hagamos? Y allí en el Evangelio de Juan capítulo 6 y versículo 29, el Señor les contesta: y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió Dios? Envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Lo envió
para salvar a la humanidad por medio del sacrificio que Él va a hacer, es decir, Él va a morir en lugar de la humanidad. Él va a morir en lugar de la humanidad, y con esa muerte Él va a pagar la deuda que la humanidad tiene con Dios. Y con ese sacrificio Dios va a quedar satisfecho. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 11, cuando está hablando los versículos anteriores de Isaías, del capítulo 53, del 1 hasta el 10, está hablando de cómo se presentó el Señor Jesucristo, como un cordero, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice, y verá, hablando de Dios, el fruto, ¿verdad?, de la aflicción de su alma. Todo lo que está sufriendo el Señor, lo que está haciendo, o lo que va a hacer, en ese momento el profeta Isaías lo está diciendo. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y el hombre no tiene que hacer ningún sacrificio más, puesto que el Señor ha pagado la deuda de la humanidad. Esto no quiere decir que yo puedo vivir, que tú puedes vivir como te dé tu real gana. No. Tienes que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que obedezcas a su Hijo, el Señor Jesucristo. Que creamos en Él. El apóstol Juan escribe su evangelio. Es de los cuatro relatos del evangelio, el evangelio de Juan es el más antiguo, ¿verdad? Ese se escribió, algunos exégetas de la Biblia piensan que se escribió probablemente por el año 90, es decir, al finales del primer siglo. Y lo escribió por los problemas que empezaba a tener la iglesia en esos tiempos, ¿verdad? Empezaba a surgir el gnosticismo y todo eso se oponía al evangelio. Y por eso en el capítulo 20 del evangelio de Juan, y versículos 30 y 31, Juan dice, porque están hablando de los milagros, de las señales que el Señor había hecho, Juan dice o escribe, hizo además el Señor muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Entonces, creer en Jesucristo es hacer la voluntad de Dios. Es obedecer los mandamientos que el Señor Jesucristo dice. La voluntad de Dios es que oigamos a Jesucristo y atendamos su invitación. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 28, 29 y 30, el Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lleven mi yugo, dice, es fácil, y ligera es mi carga. Así que debemos de aceptar la invitación y acudir a Él, y obedecerle en lo que Él demanda de nosotros. Porque hay muchos, ¿verdad? Y en ese tiempo que el Señor Jesucristo está en su ministerio, había muchos, ¿verdad?, que le decían Señor, Señor. Ahí en Lucas capítulo 6, versículos 46 al versículo 49, Él les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi voz, oye mis palabras, y las hace, le voy a comparar a un hombre que ahondó en el terreno y
fundó la casa sobre la roca, ¿verdad? Es decir, escarbó hasta encontrar piso firme, roca, piedra, y allí puso su cimiento. Allí levantó su casa. Y dice la Escritura, es semejante al que edifica esa casa, ¿verdad? Hasta encontrar la roca en el versículo 49, 48 y 49, y pone el cimiento, y cuando viene la inundación, cuando viene el río, cuando viene el viento, no la puede mover por estar fundada sobre la roca. Está dándonos una enseñanza, ¿verdad? Es decir, ¿en qué basas tú tu salvación? ¿Estás fundado en Cristo? Es decir, ¿haces las cosas conforme a Cristo las ordena? Esa es la diferencia, ¿verdad? Hoy hay miles y miles y miles de iglesias. Y todas, ¿verdad? Todas decimos, ¿verdad?, que seguimos o que estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Todos decimos eso. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, es fácil. Comprobar si está de acuerdo todo lo que hacemos como iglesia. ¿Está de acuerdo con las Escrituras? Es decir, la enseñanza, la predicación, no se mutila, sino que se dice tal cual es, ¿sí? Hay un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15, y dice: ir a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles el Evangelio, ¿verdad? Y hasta ahí se queda. Y luego el otro versículo dice, el otro texto dice: el que creyere a esto que se enseñó acá y fuere bautizado será salvo. Y hay miles y miles de iglesias que dicen: no es necesario el evangelio, el bautismo para salvación. Mutilan ahí, ¿sí? Al carcelero de Filipo, cuando se acerca a Silas y a Pablo, y les dice y les pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le contestan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y allí se quedan. Y dicen: ya ves, la Biblia enseña que solamente con creer en Jesucristo soy salvo. Pero en el contexto, ¿verdad?, en los siguientes versículos, dice la Escritura que Él los saca, les lavó las heridas, ¿verdad? Oyeron el Evangelio, Él y su familia, y lo obedecieron, se bautizaron. Entonces, ¿en qué basas tu salvación? ¿En Cristo? ¿Cristo mandó bautizarse? ¿Verdad? Cristo mandó eso. Si mi salvación está fundada en Cristo, en el cómo el hombre se puede salvar, y lo sigo tal como dice la Escritura, bueno, voy bien allí. La enseñanza, ¿verdad?, la doctrina, sana doctrina, la sana doctrina. No olvidamos algunos pasajes, etcétera. La organización de la iglesia es la organización de acuerdo a cómo se describe en la iglesia. Es decir, a la iglesia que describe el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, ¿verdad?, mencionan que la iglesia debe tener ancianos, debe de tener diáconos, debe de tener maestros, debe de tener predicadores y la grey, todos los convertidos. Es
hablándole a los que quizás vean esta plática en las redes sociales, ¿es la iglesia donde vas que tiene esta organización así? Porque hay unos que tienen que es el, no sé, será jefe o como le llamen, de distrito y comprende varias ciudades y varias congregaciones, etc. Esa no es la organización que está descrita en la Biblia. El plan de salvación, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Cuando la iglesia que el Señor edificó, ¿cuándo? En aquel Pentecostés, después de la Pascua en la que murió Jesucristo, aproximadamente en el año 33 de nuestra era, el Señor edificó su iglesia en Jerusalén y mandó a sus apóstoles: me seréis testigos. Antes de edificar la iglesia les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este plan se siguió por la iglesia. Y Dios tuvo que empujar a la iglesia, ¿verdad? Los judíos creían que solamente para ellos era la salvación. Y Dios propicia la persecución de la iglesia y la iglesia se esparce. Y dice la Escritura en Hechos 8 y capítulo 8 del libro de los Hechos, y versículo 4, ¿verdad? Y por donde quiera que iban los que iban huyendo por la persecución, iban predicando el evangelio. Entonces, por causa de la predicación de la palabra y por causa de una sanidad que habían hecho a Juan y el apóstol Pedro, y causó mucho revuelo en la gente que cuando vio aquel paralítico andar brincando de gusto, porque eso es lo que hicieron Pedro y Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes ahí en Hechos 3, ¿verdad? Cuando está aquel hombre que lo ponían en la puerta del templo, la puerta se llama La Hermosa, ¿verdad? Y lo ponían ahí para pedir limosna, y viene Pedro y Juan, y él se les queda viendo y ellos también lo ven, y él está esperando recibir algo de dinero, y Pedro le dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante se levantó aquel hombre. Y todo eso causó asombro en las personas, ¿verdad? De tal manera que Pedro y Juan son puestos en la cárcel. Y como ya era tarde, los sacan otro día. Y ahí lo relata en el libro de los Hechos, capítulo 4, y los primeros 12 versículos. Son sacados de la cárcel y Pedro aprovecha para predicar el evangelio al Sanedrín. Y ahí hay muchos curiosos, muchos judíos que están oyendo y viendo. Y ellos no pueden hacer nada, las autoridades. Y entonces les preguntan: ¿en qué nombre y bajo qué autoridad hacen esto? En el versículo 12 del capítulo 4 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro les contesta: y en ninguno otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Nada más hay uno, ese es Jesús, ¿verdad? Así que, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hacer la voluntad de Dios. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, Pablo le exhorta, la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de morir. Él está preso allí por segunda ocasión en Roma, y solamente depende de las autoridades porque él es candidato a morir.
Y en el versículo 15 del capítulo 2, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es una exhortación para nosotros. Debemos de procurar presentarnos delante de Dios aprobado, cada día, cada día. Durante la clase nuestro hermano Antonio, ¿verdad?, nos hablaba de la importancia de hacer tiempo para orar, ¿verdad? Y nos habló de varios textos que hablan de Jesucristo orando de una manera interrumpida por tiempo, ¿verdad? Por tiempo. ¿Sí? Y esto es, debemos de hacerlo. Cada vez que vayamos a hacer algo, oremos a Dios, aunque sea algo que no valga la pena aparentemente, ¿verdad? Pero al levantarnos, al terminar el día, hacer un recordatorio de hoy domingo, ya llegué a la noche y gracias, oro a Dios y doy gracias a Él por el día que me permitió, por muchas cosas, por estar reunidos, el primer día de la semana, hablar de la palabra del Señor, cantarle, orarle, traer la ofrenda y sobre todo recordar la mesa del Señor. Y después ya vamos a dormir, entonces nos acordamos de ese Salmo capítulo 4 y versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y nos dormimos. Y en la mañana que despertamos, pues hay otro salmo que podemos también mencionar. Creo que es el Salmo 3 y versículo 5, no estoy muy seguro, pero parece que es el Salmo 3 y versículo 5. Y dice el salmista, yo me acosté y dormí y me desperté, ¿verdad? ¿Cómo dice? Por la... ¿Alguien lo tiene? Porque Él me sustenta, porque Jehová me sustentaba. Porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté, dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Verdad? Y luego orar a Dios por el día que va a empezar. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Estas cosas. Vivir la sana doctrina. Orar a Dios. Reunirme con la iglesia. Aprender. Orar cada vez. Vamos a ver 4 asuntos. Esta es la introducción nada más. Pero los 4 asuntos van a ser breves, ¿verdad? Y ya no lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿qué debe la persona para ser salvo? Si hacemos recuerdos de cada uno de nosotros, cuando la primera vez que visitamos a una congregación de la iglesia del Señor, ¿qué fue lo primero? Oímos la palabra, ¿sí? Se predicó, se habló de la palabra de Dios, probablemente del Antiguo Testamento, de las cartas de Pablo, a lo mejor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oímos el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Y escribe el apóstol Pablo, Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Después de que oímos, y lo oímos de una manera constante, y le dedicamos un poco de tiempo, ¿verdad? Empezamos a creer y creemos, ¿verdad?
Creemos acerca del Evangelio, creemos acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, creemos sus mandamientos que Él mandó, creemos las señales que Él hizo, ¿verdad? Y aprendemos de Jesucristo. Aunque yo en mi niñez era de un grupo denominacional, bueno, allí oí algo del Evangelio, ¿verdad? Pero pues por aquí entraba y por acá salía, ¿verdad? Y no se me quedaba gran cosa, ¿verdad? Creo que lo único que se me quedó es Juan 3:16 y Salmo capítulo 4 y versículo 8. Lo sabía de memoria, ¿verdad? Y pues qué niño tan inteligente, ¿verdad? Era yo. Pero debemos de escuchar la palabra y entenderla y guardarla en nuestro corazón espiritual, que es la mente. El Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad? Entonces hay que creer, ¿verdad? Hay que creer. Y después de creer, ¿verdad?, debemos de obedecer. ¿Qué es lo que debemos de obedecer? Debemos de obedecer lo que Jesucristo demanda de nosotros. Debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Lucas capítulo 13, versículos 3 y versículo 5, ahí hablando de unos sucesos que habían pasado en Jerusalén y en la torre de Siloé, me parece, ¿verdad? El Señor les dice, porque ellos decían, ya ves, estos que hicieron mal, por eso no eran justos, y el Señor les dice, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo recalca y lo dice 2 veces. En el versículo 5 también vuelve a decir lo mismo. Entonces hay que arrepentirnos. El arrepentimiento, ¿verdad?, no consiste solamente en sentirnos mal un momento. No. El arrepentimiento es un cambio de actitud, de conducta, de mente. Si antes era de esta manera en la que a lo mejor ofendía a los que están en mi derredor, ¿verdad?, ya no lo voy a hacer. Cambio de conducta, cambio de manera de hablar. Si éramos maldicientes, ¿verdad?, allá en mi pueblo cuando era niño, ¿verdad?, a los que decían maldiciones, les decían malarrozamiento, ¿qué? Mala razón, era una mala razón, ya se me olvidó hace muchos años. Y dijo una mala razón, quería decir una maldición. No sé si alguien se les dijo allá en su pueblo. Es que yo vivía en un pueblo que estaba muy ignorante en muchas cosas. Así que hay que cambiar de actitud, ¿verdad? Hay que cambiar en mi manera de ser. Como trabajador en una empresa, en una compañía, en un hospital, en una escuela, como transeúnte, como en una tienda en donde ande, debo de cambiar mi actitud, ¿verdad? El cristiano es diferente. Somos diferentes de los demás. Algunas veces resbalamos, caemos y me estoy portando igual que los demás. Y recapacito, ¿verdad? Entonces, esto es arrepentirse, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo mandó, cuando Él resucitó en aquel primer día de la semana, y estando con los discípulos y los apóstoles, les dicen en Lucas 24 y versículo 46 y 47, era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, ¿verdad?, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces debemos de confesar a Jesucristo, ¿verdad?, aceptar que Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué es confesar? ¿Qué es confesar a Cristo a los demás? ¿Qué será confesar? Confesar no es estar diciendo, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo creo en el... No necesariamente tenemos que estar repitiendo todo esto, sino confesamos a Jesucristo, que creemos en Él, ¿verdad? Que le aceptamos, porque cambiamos toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. Y somos, lo que mencionó, me parece que también Toño en la clase, creo que sí lo mencionó, ¿verdad? En Mateo 7 y versículo 24, cuando todo aquel que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces debemos de ser eso, ¿verdad? Confesar a Jesucristo, ¿verdad? Dice allí en Mateo capítulo 16 y versículo 13 al 16, ahí cuando está el Señor con sus apóstoles, les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y les responden, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién decís que son? Y ellos, bueno, Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros debemos de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y debemos de confesar a Jesucristo con nuestra vida, lo que realmente somos. Pablo escribe a los romanos, y en el capítulo 10 y versículo 9 y 10, ¿verdad? Que si me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por ahí va, ¿okay? Entonces, después de todo esto, de todos estos, de oír el Evangelio, de tener fe, de arrepentirnos o de confesar a Jesucristo, ¿verdad? Debemos de bautizarnos. Debes de bautizar. Es decir, bautizarte en agua. Pero lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, introducir, en este caso en el agua, a la persona. Y los ejemplos que están en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista, dice, descendieron al agua, y allí le bautizó. Y luego dice, y subieron del agua. En Hechos 8, cuando aquel tesorero de la reina de Candace, ¿verdad? Cuando preguntó a Felipe, ¿verdad? Allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le preguntó, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo aquel eunuco, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y luego, y subieron después del agua. ¿Por qué descendieron y subieron? Porque se introdujeron en el agua. Y no le agarró el agua y con la mano, ¿verdad? No, los sumergió. Fueron sumergidos en el agua. Y luego surgieron del agua. Suben del agua. Eso es lo que significa bautismo. Sepultar. El bautismo es una sepultura. Pueden checarlo en un texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículos 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Y el Señor le dijo a Nicodemo, cuando creo que es la primera vez en el Nuevo Testamento que se habla del bautismo, ¿verdad? Aunque el Señor se lo propone a Nicodemo como un nuevo nacimiento. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, después de todo lo que dice, ¿verdad? En el versículo 5 el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino.
Fíjense, aquí está, es el bautismo, ¿verdad? Cuando llegó Pentecostés, ya después de que pasó la Pascua en la que murió el Señor y luego 50 días después la fiesta de Pentecostés, ya que termina el apóstol Pedro de predicar, porque en ese día viene el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, apareciéndoles lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, y están hablando de las maravillas de Dios, todos los apóstoles, y la muchedumbre escucha en sus lenguas en las que nacieron. Y más o menos son como 16 naciones, y ellos son solamente 12 apóstoles, pero las escuchan en el idioma en que ellos nacieron. ¿Cómo sucedió esto? Es el milagro de Pentecostés. Y luego se asombran la muchedumbre, ¿cómo les oímos hablar en la lengua en que somos nacidos? Y otros se burlan y dicen, es que están borrachos, están llenos de mosto. Y Pedro se levanta y dice, no, es la hora tercera del día. Y empieza a hablar, empieza a predicarles, ¿verdad? Y les habla lo que dicen los profetas, lo que dicen los salmos, ¿verdad? Y luego a partir del versículo 22 de Hechos 2 hasta el versículo 36, les habla del Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Termina la predicación, versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro y los apóstoles les contestan, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis, ¿qué cosa? El perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces, el bautismo es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y esto se practicó por primera vez en Pentecostés, cuando allí se estableció la iglesia, ¿verdad? Y a Saulo, ¿verdad?, que perseguía a la iglesia, también se le dijo en Hechos 22, versículo 16, Saulo recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo, no necesitó que ninguna persona le predicase el Evangelio, sino lo único que hizo aquel predicador llamado Ananías, cuando fue mandado por el Espíritu Santo a la casa donde estaba Pablo, ¿verdad?, o Saulo, le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Nada más para aclarar un poquito, ¿verdad? El apóstol Pablo no recibió el Evangelio de ninguna persona. Lo miramos en Gálatas capítulo 1 y versículo 11 en delante, cuando él dice, el Evangelio que yo predico no es de hombre alguno, ni lo recibí de ningún hombre, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él ya tenía conocimiento de todo el Evangelio. ¿Qué necesitaba? Ser bautizado. Si tú has oído el Evangelio, lo crees en él, te arrepientes y confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautízate. Allí hay agua, como dijo el tesorero de la reina de Candace. Conclusión, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Un minuto nos vamos a tomar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, debemos de practicar lo que aprendemos, lo que oímos. Nuestra conducta. El Señor Jesucristo en Mateo 25, versículo 34 al 46, cuando dice, estuve en la cárcel, estuve desnudo, estuve hambriento, estuve sediento, me fueron a visitar, me vistieron, me dieron de comer, y dice, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo en la cárcel, sediento, hambriento? Y el Señor les va a decir, por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces debemos de ser cristianos en toda nuestra conducta.
debemos de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Debemos de tener unidad, Juan 17, versículo 20 al 21, y debemos de hablar una sola cosa, solamente el Evangelio, debemos de orar. Así que la invitación es el Evangelio. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Es la invitación que el Señor hace, pero cantamos un himno.